Quiero que abramos nuestra Biblia en el Salmo 51. Muchos conoceremos este salmo como el salmo del arrepentimiento y lo hemos podido utilizar en nuestra vida en muchos momentos que estamos abatidos, que estamos mal, que nos sentimos vacíos, nos sentimos sucios por nosotros mismos, por el pecado que cometemos. Y es un salmo que refleja, en este caso es David el quien habla, pero ayer escuchaba también un evangelista español, Miguel Díaz, que decía que la palabra de Dios es viva en el sentido de que la Biblia podemos ver las palabras que Dios hablaba a Abraham, a Pablo, en este caso a David, pero es una palabra que va por encima de aquellos mismos que la están hablando. ¿Qué quiere decir eso? Hoy, muchos siglos más tarde, podemos ver que esa palabra sigue teniendo poder. Entonces entendemos que aunque la palabra está escrita por hombres, no importa los hombres que la escribieron, sino que el Dios que lo inspiró y esa palabra hoy me habla a mí. Por eso la Biblia, ya no solamente que es el libro más vendido, sino que es el único libro que tiene poder para transformar vidas. ¿Por qué? Porque es una palabra que trasciende más allá del paso del tiempo, más allá de las normas que este mundo quiere plantear o de lo que este mundo quiere callar la misma Biblia, va más allá de eso, y que nosotros estemos hoy aquí, en medio de todo lo que hay en este mundo y en medio de lo que hay dentro de nosotros mismos, el pecado que hay, la carnalidad que hay, ya es un milagro y muestra que esta palabra es viva y eficaz y esta palabra es real. Entonces quiero que leamos el Salmo y también luego quiero argumentar con otros pasajes para saber por qué David escribió esto, porque es muy bueno el Salmo 51, pero también es bueno para aquellos que sabemos y para aquellos que no saben tampoco por qué David escribe esto. Es bueno que vayamos unas páginas atrás en la Biblia y veamos por qué David dijo esto. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Yo creo que el primer versículo ya te enseña de qué va ahí todo el texto y vemos que muestra un corazón humillado y no por las palabras que se digan, sino que eso se muestra cuando una persona está arrepentida. Eso se muestra realmente, porque el arrepentimiento no es remordimiento, porque muchas veces el cristiano mismo lo confundimos, porque yo me puedo sentir mal porque Dios nos ha creado con conciencia, ya sea que tengamos o no tengamos el Espíritu Santo de Dios, tenemos conciencia, y esa conciencia es la que nos muestra lo que está bien y no está mal, porque este mundo, la gente que no cree en Dios, ¿por qué sabe que matar está mal? Porque hay una conciencia que Dios ha creado y cada persona la tiene. Algunos quieren cauterizar esa conciencia y la cauterizan, pues, y Dios lo entrega a esa mente. ¿Por qué? Por el pecado, porque el pecado, algo que quiero decir más adelante, el pecado no se quita con otro pecado. Entonces tenemos que entender que nadie está exento de saber que lo que estamos haciendo está bien o está mal, porque Dios nos entregó una conciencia, y si nosotros a esa conciencia que Dios nos ha dado añadimos y dejamos Dios que entre el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, entonces ya no vamos a tener excusa delante de nadie. Ahí le dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, se le cuenta como pecado. No es simplemente cometer el mismo acto de pecado, sino saber que lo tienes que hacer bien y no lo estás haciendo, simplemente te quedas ahí sentado, ya estás pecando. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Clamo en mi oración. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En este versículo me he parado porque no entendía qué quería decir David cuando dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué quiere decir para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio? Vámonos a Romanos 3. Te viene como en vuestra Biblia, os puede venir también como referencia. Romanos capítulo 3, versículo 4.
ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Es decir, la palabra de Dios es la que nos muestra, ¿no? Que el pecado es la misma palabra de Dios, la que nos muestra lo que está bien, lo que está mal, porque la Biblia te enseña las pautas para saber qué le agrada a Dios, para saber qué es lo que tienes que hacer para obedecer la voz de Dios, pero también te enseña con ejemplos de hombres y mujeres como tú y como yo, que decidieron pues hacer lo contrario a lo que Dios estaba diciendo. Y cada uno de los que estamos aquí, yo creo que cada vez que pecamos, no pecamos, el pecado puede ser un accidente en nuestras vidas, puede ser, pero yo pongo mi ejemplo diario, cada vez que yo peco sé que estoy pecando, y antes de pecar sé que voy a pecar. Es decir, yo antes de hacer algo mal, ya el sentimiento ya está surgiendo dentro de mí, entonces yo sé que lo que voy a hacer está mal y no tengo excusa ante Dios. Y ahí es en el momento, mira, es el momento clave en la vida del cristiano que tiene que parar el pecado, cuando todavía no ha pecado pero sabe que lo va a hacer. Y ahí es cuando es más difícil, pero ahí es cuando Dios nos da el poder a través de su Santo Espíritu para poder parar. ¿Por qué? Porque si paramos ahí, vamos a cortar muchas cosas que pueden venir, consecuencias, y pecado tras pecado, porque si nos volvemos en el pecado, ahora vamos a ver los pecados que David cometió y por los cuales él escribió este salmo. Pero aunque nuestros pecados no sean los mismos que David cometió, ¿cuántas veces tú y yo no pecamos con algo tan minúsculo, tan diminuto que creemos que no va a pasar nada, pero luego si miramos todo lo que ese pecado pequeño que al principio creíamos que no era nada, aunque sabíamos que era pecado, ha llevado a graves consecuencias y ya no solamente porque fuese algo grave, sino porque nuestra carne ahí se va alimentando y se va endureciendo nuestro corazón. Entonces tenemos que entender que Dios es justo en su palabra, en el sentido de que Dios no va a hacernos sentir pecadores para humillarnos. Y cuando yo, por ejemplo, le explico a la gente, Dios quiere que yo me humille delante de Él, eso la gente no lo entiende, pero el cristiano tiene que entender que el humillarse no es que Dios quiere vernos ahí tristes, nos quiere ver sentir mal, no, porque esa es la humillación que el ser humano con nuestra mente limitada y confusa entendemos. La humillación que Dios quiere es que entendamos que necesitamos de Él y que Él nos va a exaltar. No nos va a exaltar de la manera que esperamos, porque muchas veces el cristiano piensa que la exaltación proviene de que la gente reconozca lo que hace, reconozca tu ministerio. La exaltación viene de que Dios va a poner a otras personas para que te den bienes materiales. La exaltación de Dios no es esa, puede ser, pero no es el verdadero enfoque. El verdadero enfoque de la exaltación de Dios es que cuando Satanás venga a tentarte y venga como con Job, diga a Dios, este es mi siervo, este es mi hijo, este es un hombre íntegro. Sepa o no sepa los demás, o los demás reconozcan o no reconozcan lo que tú eres, que no importe si los demás saben o no saben que nosotros estamos siendo íntegros delante de Dios. Lo que sí importa es que Dios lo sepa, y Dios nos va a ver cuando estamos en lo íntimo y también cuando estamos delante de las personas. Y es muy fácil desviarnos de esta verdad. ¿Por qué? Porque el problema no va a estar fuera, el problema siempre está aquí. Y podéis decir, siempre se dice lo mismo, pero es así. El problema no está en el diablo, que el Señor lo reprenda, está primeramente en mí. Siempre digo, Santiago 4:7, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice eso. Dice, someteos pues a Dios, punto y coma, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Satanás va a huir de mí cuando yo me someta a Dios, no antes. Y de mí no huye, aunque yo me someta a Dios, no crea que huye de mí, huye del Espíritu de Dios en mí. Es algo muy sencillo de entender, pero muy difícil de llevarlo a la práctica y de realmente creerlo. Entonces tenemos que tener eso claro. He aquí, en maldad he sido formado, versículo 5, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Con este texto se muestra que el que está hablando no es alguien que no conoce a Dios, es alguien que ha pasado tiempo en intimidad con Dios. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Puedes pasar tiempo con Dios y puedes ser un verdadero creyente y pecar de una manera deliberada. Puede pasar. Por supuesto que puede pasar. Porque yo al principio de convertirme y hasta hace poco yo creía que
que ciertas personas no eran cristianas porque habían cometido un pecado muy grave, pero Dios ahí me mostró, está claro, ¿no?, que ahí Dios va a mostrar si hay alguien que está predicando un falso evangelio y realmente no se ha convertido, Dios lo va a mostrar, pero también hay personas que son cristianas y que sé que tienen el Espíritu de Dios, pero han caído en pecado tras pecado. ¿Por qué? Porque pasó lo mismo que David. No estábamos donde teníamos que estar, ahora leeremos el texto al que me refiero, no estábamos donde teníamos que estar. Empezamos a evaluar la situación, pero sin poner remedio a ella. Entonces ahí pasa que podemos caer en un pecado minúsculo, pero eso da un pecado mayor, un pecado mayor, un pecado mayor. ¿Y puedes ser creyente y cometer esos pecados? Sí, puede pasar. Que seas creyente, que seas pastor, que seas líder, que seas profeta, que seas evangelista. No hay superhombre, solamente hay un Dios perfecto, y yo no quiero ser un superhéroe de la fe, yo simplemente quiero ser ese publicano que decía: Dios mío, no soy digno de levantar mi cabeza hacia ti. Y no crees que yo cuando predico hablo de aquí a aquí, no, yo hablo de aquí a aquí, estimando a los demás como superiores a mí mismo, como decía el apóstol Pablo, y es de la manera en la que Dios me guía, y no porque sea más humilde que vosotros, al revés, porque tengo ahí bastante ego, tengo bastante orgullo, y Dios me quiere humillar de una manera, como he dicho antes, genuina, para entender que es Él, que yo no tengo nada que dar aquí, yo no tengo nada con lo que ayudarle a los hermanos, sino es Dios quien lo pone. Pablo decía: ¿de qué nos vamos a gastar si todo lo que tenemos nos ha sido dado? No podemos gastarnos de nada. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. La planta del hisopo a la cual se refería David era una planta que limpiaba y sanaba la herida, y cuando tú sanas una herida, ¿qué queda? Cicatriz. Queda una cicatriz, pero que esa cicatriz no es para humillarte, no es para hacerte sentir mal, sino para recordarte el Dios que tienes, para recordarte el Dios que tienes, de dónde te ha sacado. Así que no estemos, el cristiano muchas veces veo que tendemos a esconder nuestras cicatrices, y no hay que esconderlas, tampoco hay que vanagloriarse en ellas, ni mostrándolas así, pero si Dios permite la situación, que no escondas de donde Dios te ha sacado, no escondas lo que Dios ha hecho en tu vida, porque es una manera de darle la gloria a Él y mostrarle a otros que si Dios lo hizo contigo, puede hacerlo con ellos. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuelvo a leer: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo no sé cuántas veces vosotros habéis sentido como David, pero yo me he sentido muchas veces, he llegado a ese punto de pedirle a Dios: Dios mío, ten misericordia de mí, no me quites tu Santo Espíritu, porque llega en el momento, Dios no va a quitar su Santo Espíritu de ti, obviamente. Si Él te ha sellado, pero sí se puede apagar, y no es que Dios lo apaga, nosotros mismos lo apagamos no acercándonos a Él. Entonces, yo me he sentido muchas veces así. Esta semana, vuelvo a repetir, ha sido la semana peor que he tenido desde que soy creyente, creo que ha sido de mis peores días, y ha sido por algo minúsculo, pero mi carne lo ha hecho mucho más grande de lo que es. Siempre pasa lo mismo, nuestra propia carnalidad hace las cosas mucho mayores de lo que son. Entonces tenemos que poner remedio a eso, y el remedio no se trata de querer evadirnos de la situación, sino es muy sencillo, el remedio está aquí. Coge, abres tu Biblia y Dios te va a hablar, pero nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Como cristianos sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando estamos mal, ¿qué hay que hacer? Orar y leer. La cosa es: ¿lo hacemos o cómo lo hacemos? ¿Con qué motivación voy ante Dios? Y si voy con una motivación que yo sé que no es correcta, Dios mío, mientras estoy orando cambio mi motivación, porque yo muchas veces he ido a orar simplemente para calmar mi espíritu, y Dios me ha dicho: mira, yo así no tienes que orar, pero te voy a decir cómo tienes que orar. No nos dejamos limpiar, de nada va a servir que Dios quiera limpiarnos, como aquí David dice, ¿no?, que Dios nos purifique, que Dios nos lave. Dios quiere hacerlo, pero nosotros tenemos que dejar de hacerlo. Y cuando se nos purifica, cuando se pone ahí remedio para la herida, eso duele. Yo no sé cuántos de vosotros habéis tenido heridas en las cuales se ha tenido que poner ahí un remedio que ha cocido, que ha picado, que ha hecho mal, que incluso te hace saltar una lágrima.
Pero eso es bueno. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que la herida va a sanar. Y Dios lo quiere hacer así en nuestra vida espiritual, es igual. Cuanto más pique, cuanto más esfuerzo, es que quiere decir que Dios está sanando. Así que si ahora estás en un momento de tu vida en el cual no estás viendo a lo mejor la mano de Dios, o crees no estar viéndola, a lo mejor Dios sí está obrando, y lo que es que no estamos enfocándonos en lo que realmente importa, y si nos está escociendo y es porque queremos agradar a Dios, vamos a obtener su recompensa y no la merecemos, sino una recompensa que es dada por gracia, no por lo que nosotros incluso vayamos a hacer. No es por lo que merecemos, pero tampoco por lo que podamos hacer, porque nada podemos hacer para ir ante Dios. Simplemente es por medio de Jesús, porque está claro que el creyente muchas veces tiene claro que no lo merecemos, pero también creemos que podemos hacer algo para merecerlo. Tampoco podemos hacerlo. Simplemente lo que Dios quiere, como he dicho antes, un corazón contrito y humillado. Dios no quiere más. Dios no quiere nuestra... Ahora aquí más adelante David dice que en el versículo 16 dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quiero holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no quiere solamente mi ofrenda, Dios no quiere mis diezmos, Dios no quiere mis oraciones, Dios no quiere mis lecturas de la Biblia, Dios no quiere mis predicaciones. Dios quiere que yo me humille cada día delante de Él, y lo demás va a venir por Él y por su gracia y misericordia. Pero Dios quiere primeramente de mí mi vida. No lo que complementa mi vida, no el que yo esté aquí predicando, no el que yo esté ayudando a uno, a otro. Eso no me lleva al cielo. Eso va a ser el reflejo de que Dios está en mi vida, pero eso no va a ser lo que me va a llevar al cielo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Debemos de enfocarnos que eso, nada de lo que podamos hacer nos va a llevar al cielo. Nada, absolutamente nada, solamente eso va a ser el reflejo de lo que Cristo ha hecho en mí, y no nos gastemos, ni nos vanagloriemos, siervos inútiles somos. Cada vez que queramos vanagloriarnos, que alguien venga a agradecernos, está bien que la gente venga a agradecernos, yo no digo que no se nos agradezca, pero que nosotros mismos, cuando la gente me dice, Joel, que bien has predicado, Joel, qué bueno eres, siervo inútil soy, que no he hecho más de lo que debía. Si no fuese Jesús en mí, primeramente no estaría aquí predicando, segundo, no sería cristiano. ¿Por qué? Porque yo soy malo y pecador, yo no soy diferente, siempre lo digo, no soy diferente a la gente que está ahí fuera. Simplemente he sido un privilegiado de obtener el Espíritu Santo de Dios, y no debo de vanagloriarme por ello ni creerme superior a alguien, porque muchas veces tendemos, que somos cristianos y queremos seguir a Jesús, tendemos a sentirnos como, sabemos que somos diferentes, tendemos ahí a creernos mejor porque yo no hago aquello, veo las noticias, mira lo que ha hecho este. ¿Yo qué sería? El cristiano tiene que pensar, mira lo que ha hecho este, qué malo es. No, tendría que pensar, voy a orar por él porque yo era igual que él, porque aunque yo pecase de otra manera, ¿de qué me diferencia? Nada. El pecado sigue estando en mí. ¿Por qué Jesús permitió que, aunque Él nos salvó, aunque Él murió en la cruz, porque Él permitió que todavía estemos viviendo en un cuerpo pecaminoso, en una carne? ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que dependemos de Él. No hay más, porque si yo fuese salvo, simplemente en el momento que yo acepto a Jesús soy salvo y ya está, y todo ha terminado. ¿De qué serviría? De nada. Pero es bueno saber que eres salvo, pero saber que cada día tienes que luchar contra ti mismo, para darte cuenta de que no mereces nada y que es Dios el que te lo da. Dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu noble me sustente. ¿Qué es el gozo de la salvación? El gozo de la salvación, cada día tenemos que recordárnoslo, pero yo no sé vosotros cómo recordáis al principio de ser cristianos. Siempre se dice que estamos en ese primer amor, como cuando tú estás enamorado. Cuando yo empecé, yo ahora sigo enamorado de Esther y cada día la amo más y me enseña a amarla más, pero es verdad que cuando empiezas de novio, la gente mira alrededor y la gente sabe que dice, estos están ennoviados, estos están enamorados, que no pueden vivir el uno sin el otro. A lo mejor luego se matan por detrás, pero siempre se ve eso, ¿no? Y no lo digo por mí, pero ¿entendéis? Yo veo muchas parejas, hay una pareja de aquí de Loja que los veo siempre juntos, todos lo hacen juntos, son novios, y digo, madre mía, no pueden vivir el uno sin el otro. Pues de la misma manera se refleja, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestras vidas, la gente lo ve y la gente empieza a preguntarte, ¿por qué estás así? Está claro que cuando va pasando el tiempo y te va acercando más a Jesús y van pasando años, vas pasando por pruebas, pues
muchas veces se pierde ese gozo y ya no se muestra de esa manera y todos lo sabemos que eso pasa, pero lo que tenemos también que saber es que si nos pasa, tenemos ahí a Dios para volvernos a levantar, para el mismo Dios que nos salvó, el mismo Dios que en un principio Él vino a nosotros, porque nosotros si le amamos a Él, como la Biblia dice, es porque Él nos amó primero. Entonces sepamos que ese mismo Dios que nos llamó en un principio sigue en el final, aunque o en medio del camino Él sigue estando ahí. Nunca dudemos de coger, volvernos atrás y extendernos hacia lo que está por venir, hacia adelante, hacer como ese hijo pródigo que nunca dejó de ser hijo. Y mira que hizo todo lo malo, ¿no? Hacia su padre, deshonró a su padre, pero nunca la Biblia te habla de hijo. ¿Por qué? Porque aunque él vivió su propia vida, quiso hacer su propia vida, terminó volviendo porque Dios ya lo tenía como hijo. Entonces tenemos que entender que ese mismo Dios es el que está esperándonos con brazos abiertos para que si estamos ahora en pecado o estamos en un momento de lucha, de debilidad, volvamos a Él. Dios siempre va a estar disponible, siempre va a estar disponible. Dios no para de trabajar, Él no para de cuidarnos, Él no para de mirarnos, incluso cuando estamos durmiendo Él nos está guardando. Entonces tengamos claro que la vida se la debemos a Él, todo cuanto tenemos se lo debemos a Él. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén, amén. Dios aquí me habla mucho cuando yo leo esto. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Yo, desde que me convertí al Evangelio, a los 18, Dios siempre me hablaba, luego me lo confirmaba a través de los hermanos, pero siempre me hablaba y me daba responsabilidad en el sentido, está claro que Dios no nos da cargas que no podamos soportar, pero también Dios permite que para que sepamos cuál ha sido la función para la cual Él nos ha diseñado y para la cual Él quiere usarnos. Él nos da que sintamos cierta carga, a lo mejor por algo que mi hermano Rafa siente más carga, yo no la siento tanto. Y no quiere decir que por eso Rafa es mejor que yo, o porque yo sienta más carga en otro sentido, yo soy mejor que Rafa, o viceversa. ¿Por qué pasa eso? Porque Dios a cada uno nos quiere usar de una manera y en distintas áreas. Entonces yo veo que Dios nos ha llamado a usted y a mí a ser de ejemplo para la juventud, y cuando yo veo, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, los pecadores se convertirán a ti. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Cuando yo me deje realmente en las manos de Dios, cuando yo venga a Él, deje que Él que me vuelva el gozo de mi salvación. Él va a hacer que yo sea de ejemplo a otros para enseñarles, no mi camino. Porque hoy en día veo muchos youtubers cristianos, muchos predicadores, telepredicadores, quieren utilizar la excusa de mostrar a Jesús pero sin darse cuenta, y no te digo que todo el que lo haga no es cristiano, no, pero yo también puedo caer en el error de querer mostrar a Jesús, pero realmente estoy mostrando mi vida, lo que yo hago y mi comunión con Jesús. Yo no tengo que mostrar mi comunión con Jesús para que la gente vea lo bueno que soy, o lo que yo oro, o lo que sé, o lo que no sé, sino tengo que mostrar a Jesús. Yo no tengo que mostrar cuánto sé de Jesús, yo tengo que mostrar que Jesús está en mí por mis palabras, por mis actos, porque la mucha palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Y yo estoy cansado de escuchar, voy a las redes y todo lo que escucho, la gran mayoría son palabra, pero no hay espíritu. ¿Por qué? Porque ahora hay mucho conocimiento, ahora cualquiera puede ser predicador, teniendo un poquito de memoria y sabiendo desenvolverse, cualquiera puede ser predicador, y con versículos, con referencias bíblicas, te lo complementan con fragmentos de otros predicadores conocidos, pero no hay espíritu. Y yo no quiero eso en mi vida. Y no digo que eso sea malo, pero si el Espíritu no está, lo demás es vano. ¿El Espíritu de Dios cómo está? Cuando yo me humillo. Cuanto yo más me humille, más el Espíritu de Dios se va a mostrar en mí. Más y más. La clave para que Dios te use es humillarte. No hay otra, no es exaltarte, no es mostrar lo bueno que eres, es humillarte. ¿Quieres que Dios te use más grande? Pues humíllate más. Y a lo mejor la manera más grande de la que Dios te va a usar no es que todas las naciones te conozcan, a lo mejor es que vaya a África, predique el Evangelio y te maten al primer día, como ha habido muchos cristianos. Y es que ese cristiano no tenía el Espíritu de Dios en su vida, es que ese cristiano no tenía el gran plan de Dios para su vida. Claro que lo tenía,
Pero a veces los grandes planes de Dios no se asemejan a lo que nosotros pensamos como gran plan de Dios. Mi gran plan de Dios para mí, ¿cuál es? Que la gente me conozca, que los jóvenes me digan, Joel, qué buenas palabras dices, que los hermanos me digan qué bueno eres, que mi esposa diga, ay, mi esposo qué bueno es. Pero el plan de Dios a lo mejor para mi vida es que nadie conozca de mi vida y que lo conozcan ahí, que a lo mejor vaya a un país y me maten. Ahora, que ese no es el plan de Dios. Claro que es el plan de Dios. El plan de Dios no era para Esteban que muriese apedreado, Dios lo permitió. ¿Para qué? Para mostrar que el plan de Dios va mucho más allá de que nuestros planes. Vemos que las personas que Dios usó también de una manera bastante notoria, no más grande o menos grande, sino de una manera bastante notoria, murieron. Pablo, la Biblia no te lo dice como tal, pero la historia también se complementa. Pablo murió con la cabeza cortada, con lo que hacían con los cristianos en ese tiempo. ¿Cuántos cristianos, hombres, mujeres y niños, morían devorados por leones? Entonces, ese era el plan de Dios para sus vidas. ¿Y es que Dios es malo? No. Dios luego se encargará de hacer justicia, y la Biblia dice en Apocalipsis que va a vengar la sangre de esos mártires, pero es el plan de Dios. Y va mucho más allá de lo que nosotros creemos. Entonces, si tú estás ahí sentado, no quiero asustarte, pero si te estás preguntando cuál es el plan de Dios para tu vida, desecha ahora mismo los pensamientos que te vengan de éxito, porque hace poco me dijo un compañero, Joel, tú vas a tener éxito en lo que vas a hacer, hablando de que yo voy a dejar el trabajo y demás para dedicarme al Evangelio, y dice, tú vas a tener éxito en lo que vas a hacer, porque se te ve muy confiado y firme las palabras que dices. Y le pregunté, le dije, ahora te digo yo, voy a decir el nombre de la persona, le dije, ¿para ti qué es el éxito? Pues que otros reconozcan el esfuerzo que yo he hecho. Me dice, digo, claro, es el éxito para ti y para mí. Para mí también es el éxito, ¿no? Pero para Dios, ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es el éxito? Si un cristiano quiere enfocarse en cuál es el éxito para Dios, es que hacer la voluntad de Dios, lo reconozca quien lo reconozca o no lo reconozca nadie. En la Biblia también hay muchos casos de hombres y mujeres que Dios usó y no dicen ni sus nombres. ¿Y por eso son menos que los que dicen sus nombres? No. Solamente que Dios tiene un plan para uno y un plan para otro. Dios tiene planes para gente que llega incluso a los gobernantes, y tiene planes para la gente que llega a la gente que está en los barrios marginados, y ese es Dios. El 15, ¿vale? Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quiere sacrificio, antes lo hemos leído, que yo lo daría, no quiero holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Vámonos a la segunda de Samuel, capítulo 11. He hecho como en las películas, he empezado por el final. Vamos a volver ahora porque David escribe estas palabras, ¿vale? Que parecen bastante profundas y se ve que son genuinas, pero todo viene por una situación bastante delicada, y algo que también veo en la Biblia es ese mismo hecho, que cuando decimos las palabras más genuinas es cuando estamos más derribados, cuando estamos más fatigados, cuando estamos ahí ya que no podemos más, es cuando decimos lo más profundo que hay en nuestro corazón, aquello que hemos querido callar por tiempo, aquello que hemos querido ocultar, es cuando lo decimos. Y realmente no es necesario solamente hacerlo de esa manera, solamente que lo hacemos así porque eso muestra la carnalidad del ser humano, y que esperamos siempre hasta lo último para arrepentirnos. Y no es porque Dios quiera perdonarnos antes, Dios está disponible antes, pero nosotros necesitamos darnos de palos, pecado tras pecado, golpe tras golpe, para darnos cuenta de que Dios está. Hay gente que dice, pero es que todos los que sois creyentes siempre es lo mismo, siempre decís, eso me lo han dicho a mí, siempre os acercáis porque en un momento de vuestra vida no tenéis llamas donde acudir y os agarráis a eso. Y es así, es verdad, la mayoría de cristianos, todos los testimonios que yo escucho, la mayoría de ellos, es así. Llegamos en un momento de nuestra vida que nos damos cuenta que todo es vacío, y no porque a lo mejor tengamos o no tengamos cosas materiales, sino porque Dios empieza a revelarnos que eso no nos va a llenar, tengamos o no tengamos, ya sea que tengamos más dinero o menos dinero, más amigos o menos amigos, más reconocimiento o menos reconocimiento. Pero es verdad, es en ese punto donde nos damos cuenta de que Dios es real, pero no por eso quiere decir que todos nos estamos inventando una misma mentira, como a mí me dicen. ¿Por qué? Porque es la realidad. Cuando a mí me dicen eso, digo, lleva razón. Todos nos acercamos cuando más cuenta nos damos de que somos pecadores.
Pero no porque Dios no quiera hacerlo antes, sino porque nosotros, el ser humano, somos tercos, somos de dura cerviz. Tenemos que darnos una y otra vez la misma piedra. No hace falta 1000 piedras, con una, ahí podemos estar toda la vida, dándonos 1000 veces. No hace falta 1000 piedras para tropezar, con una, que nos haga. Andrés tendrá la suya, yo la mía, Luciano la suya, esta es la suya, cada uno tendrá una piedra que siempre es la misma, una y otra vez, una y otra vez. Y cada uno conoce cuál es su piedra, pero también sabemos cuál es el Dios que nos puede ayudar. Así que acudamos a Él. No voy a leer todo el capítulo 11, pero un poco para ponernos en situación porque David dijo estas palabras. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas. Y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí el primer punto por el cual se da lugar al pecado. No estás donde tienes que estar, no estás cumpliendo con lo que tienes que cumplir, no estás haciendo lo que tienes que hacer, lo que tú ya sabes que tienes que hacer. David en este caso era rey, tenía que estar en la guerra. He leído en la Biblia de estudio, te dice que en el tiempo que salían los reyes a la guerra, en ese tiempo era el tiempo de la primavera, porque como de no llover tanto, pues los carros podían salir, las tropas podían salir con más facilidad, y era ese tiempo de la primavera. ¿Y David qué hacía? Pues disfrutar del buen tiempo en la azotea de su casa. ¿Y cuántas veces? En este caso estamos hablando de David, pero ¿cuántas veces Joel no hace eso? Y cada uno de los que estamos aquí, ¿cuántas veces no nos quedamos con la comodidad de nuestro sofá, con la comodidad del entretenimiento, ya sea uno, ya sea otro, que estamos haciendo? ¿Cuántas veces nos quedamos de esa forma? Así que en este caso estamos hablando de David, pero la Biblia, como he dicho antes, tiene el poder para que cada uno de las personas que lo estamos leyendo nos identifiquemos no con David, sino uno mismo. Dice, aquí pone David, pero podría poner yo perfectamente. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Primero, no estaba donde tenía que estar. Segundo, la tentación ahí estaba. La tentación siempre va a estar. Pero cuanto no más, mayor va a ser la tentación si tú le das pie a ella. David dio pie a ella, ¿por qué? Porque no había ido donde tenía que ir. Entonces ahí Satanás, que también está rodeando la tierra, que está mirando, porque no es solamente Dios el que nos mira, sino que Satanás también está. Satanás no es omnipresente, pero sí tiene espíritu maligno. Entonces él está ahí al tanto de lo que estaba ocurriendo. Vio que David no estaba donde tenía que estar. Pues qué casualidad, que las casualidades no existen, qué casualidad que ahí se le presenta a una mujer. ¿Podría presentarse en otra situación? Por supuesto. Por supuesto. ¿Y puede ser una tentación? Por supuesto. A José se le presentó, mira, son diferentes casos, ¿vale? En este caso José era el que se estaba bañando, me lo acaba de traer el Espíritu Santo. José se estaba bañando y él no estaba donde tenía que estar. En ese caso José no estaba haciendo nada malo, se estaba bañando, el que iba a saber que la mujer de... La Biblia ya te dice que ya en otras ocasiones ella ya quería acostarse con él. Pero le pilló en el momento en el que él se estaba bañando, viene la mujer de Potifar. ¿Qué pasa? ¿Qué hace él? Corre y se va. Porque no era una tentación que él había dado lugar a ella. Eso es lo primero. ¿Entendéis la diferencia? Porque David es distinto. David tiene una tentación en la cual él ya había dado lugar desde el principio. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo con sus quehaceres, con las obligaciones que Dios le había dado como rey. Ya sea, vamos a ponerlo en nuestra vida, no estaba cumpliendo con lo que Dios le había dado en el ministerio. Dios le había dicho, tienes que estar aquí, pero no estaba ahí. Estaba en su casa. En este caso, David vio a una mujer, pero ¿cuántas veces no puede pasar que tú estés en tu casa y el pecado que tú normalmente, o antes de ser cristiano normalmente lo cometías, lo tienes al alcance de tu mano? Pues nos puede pasar lo mismo que a David de una manera muy sencilla. Dice que la mujer era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Este versículo confirma que a ella David cayó. No cayó cuando se acostó con Betsabé, sino ya desde antes que él estaba viendo que no estaba haciendo lo que tenía que hacer, y cuando vio a la mujer, ¿qué tendría que haber hecho David? Coger y meterse para adentro y decir, bueno, tú te quedas ahí que yo me voy para adentro.
como José hizo, pero de lo contrario que él ya de primera había pecado porque no estaba donde tenía que estar. ¿Por qué vuelvo a hacer referencia siempre al principio? Porque en el principio siempre va a estar la clave. Cuando podemos parar el mal es cuando todavía el mal es minuto, es diminuto, es minúsculo. El problema es cuando poquito a poco vamos poniendo piedra tras piedra y hacemos la Torre Eiffel. Ese es el problema. Y ya cuando tenemos ya la Torre Eiffel construye y dice, ¿y ahora cómo bajo? Pero cuando todavía tenemos ahí la primera viga es cuando tenemos que decir, mira, aquí paro. Y Dios te da la fuerza para hacerlo. Es cuando más cuesta, pero Dios te va a ayudar. Si tú buscas a Dios, Dios te va a fortalecer. ¿Por qué? Porque ya, si tú sigues construyendo, ahí ya no es que va a ser más difícil, ahí es que tú te lo has hecho más difícil. ¿Por qué? Porque tú mismo has dado lugar a todo lo que está aconteciendo. Que aún así Dios va a tener misericordia, y Dios la tuvo, lo podemos ver en la vida de David. Sí, y Dios te va a perdonar, sí, pero las consecuencias van a ser graves. No es lo mismo que tú pares un pecado al principio, que aún así puedes tener las consecuencias de tu pecado. Unas veces Dios te va a permitir que no las sufras, pero muchas de ellas Dios va a permitir que las sufras. ¿Para qué? Para que te des cuenta que dependes de Él, que separado de Él nada podemos hacer. Entonces, mucho peor va a ser si nosotros vamos construyendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Cada eslabón que vamos construyendo luego se va a transformar en una consecuencia que vamos a tener que lidiar. Y en la vida de David podemos verlo así. Ahora veremos las consecuencias que eso acarreó no solamente a él, sino a las generaciones también que venían delante. Entonces tenemos que tener claro esto y ponernos serios. Cuando puedo parar, es al principio. Cuando puedo, Dios me va a dar esa fuerza para hacerlo, es al principio. Al final también lo va a hacer, pero mucho más difícil va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dado lugar a ello. Vamos a grabar. Quizá todo lo que estamos aquí lo estamos entendiendo, pero vamos a grabárnoslo en nuestra mente y yo el primero. Vamos a parar al principio, cuando es algo diminuto, cuando está comenzando es cuando tenemos que pararlo. Si no, luego va a ser mucho más difícil. Y envió David mensajero y la tomó, y vino él, y él durmió con ella. Llegó la culminación del pecado. Vámonos a Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Yo puedo ser tentado con la pornografía, otro puede ser tentado con el tabaco, otro puede ser tentado con cualquier otro pecado que se pueda cometer, mucho. Entonces entendemos que nadie no va a ser tentado, no, es que el diablo ha venido y me ha querido tentar. Pero a que no te ha tentado por ejemplo a mí, que mi problema era la pornografía, a que a mí no me ha tentado con la borrachera. ¿Por qué? Porque ese no es el pecado por el cual yo estaba cometiendo. El diablo tienta y va a venir a tentar. Claro que va a venir a tentar, pero de mí depende caer en la tentación o no. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. ¿Jesús no sería tentado con mujeres? Seguro que fue tentado con mujeres. La Biblia no te lo dice, pero seguro que fue tentado. ¿Por qué? Era un hombre joven, era un hombre que estaba teniendo reconocimiento de la gente. Y si la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, yo creo que fue tentado. Y él también fue tentado en todas las áreas. ¿Para qué? Para que yo sepa que si él se pudo mantenerse, claro está que Jesús era el Hijo de Dios y era Dios mismo, y él no cayó en pecado. Pero si él pudo, a través de su Santo Espíritu, resistir cada una de las tentaciones, yo también puedo hacerlo. ¿Estoy en un cuerpo de carne? Sí, pero el Espíritu de Dios es más grande que nuestra carne si nosotros le dejamos que lo sea. Dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Ahí. Estamos viendo como poquito a poco se va haciendo la bola más grande, pecado tras pecado, se va haciendo mucho más grande. También me recuerda mucho al ejemplo de Sansón. Poquito a poco se iba apartando de todos los estatutos que Dios le había dado, se iba apartando con un pecado, con otro pecado. A lo mejor el primero era diminuto, el primero fue, bueno, pues ese día no tenía ganas de ir a la guerra. ¿Qué pasa? Tampoco pasa nada, es bueno descansar, pero... y todo lo que acarreó después. Entonces siempre vámonos al principio de nuestras vidas. ¿Cuál es ese pecado diminuto, ese comienzo diminuto que decimos? Es que no pasa nada. Pero luego sí pasa, y todos lo sabemos cada uno en nuestra vida, y yo el primero, sabemos que al final sí pasa. Y es grande las consecuencias. Entonces, si hoy Dios te está hablando, si hoy Dios te está diciendo que podemos poner fin a ello, ponlo. Aunque esté en el final como David, cuando escribió ese salmo, yo me imagino, ¿no?, que ahí ya había cometido ese acto. Yo creo que ahí ya su hijo, el hijo que había concebido el pecado, había muerto,
y había sufrido las consecuencias de sus propios pecados. Entonces ahí fue cuando David se acercó y Dios también le perdonó. Si tú estás al principio o estás al final o estás en medio de ese pecado que estás cometiendo, de esa situación que sabes que no tienes que estar ahí, Dios te dice hoy que puedes hacerlo, que Él te va a ayudar, pero también te dice que las consecuencias vamos a tener que llevarlas a cabo, pero también sabemos que Él va a estar en el control de esas consecuencias. Yo sé de personas que están en la cárcel y en la cárcel han conocido a Dios y ahora tienen que seguir pagando las consecuencias. A lo mejor sus consecuencias tienen que estar hasta que se mueran ahí en la cárcel, pero Dios lo ha liberado y Dios lo ha salvado, pero las consecuencias va a haber que pagarlas. En la mayoría de los casos va a haber que pagarlas. Dios tiene misericordia y muchas veces no las pagamos, sí, y yo lo he comprobado con mi vida, pero no por eso tenemos que tender ahí tensar la cuerda. Si ya sabemos lo que está bien, ¿para qué vamos a tener que esperar ahí a que Dios venga y nos tenga que restaurar? ¿No es mejor que cada día vengamos a Él? Que cada día Él nos siga alentando, nos siga animando, nos siga fortaleciendo, nos siga redarguyendo. Mejor que tener que llegar hasta el final, cuando ya no puedo más. Que Dios va a estar ahí, por supuesto va a estar ahí. Vemos el ejemplo del ladrón en la cruz, pero Dios también estaba al principio. Vamos a cogerlo al principio en vez de cogerlo al final. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías, Eteo. Y Joab envió a Urías, a David. Otro pecado más, era una mujer casada. No quiere decir que si no era una mujer casada no era pecado, pero se van acumulando pecados. El pecado, no porque hayamos ya cometido un pecado, dice, bueno, como ya he cometido uno, ese lo quita todo y solamente se queda en un pecado. No, cada pecado va a tener sus consecuencias. Aunque todo venga por un primer pecado que tú cometes, ese pecado va a tener otro pecado, ese pecado va a tener otro pecado, y el pecado va a seguir concibiéndose, como decía antes en Santiago 1 del 14 al 15, que no lo he terminado de leer, que me acaba de venir ahora, por lo que estaba diciendo. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Hay un proceso. Primero uno es tentado conforme a su propia concupiscencia. Cuando es tentado, concibe el pecado. Pero porque tú decides concebirlo, no porque no, como ya soy tentado, ya de ahí no salgo. No, puedes ser tentado y de ahí salir. Para eso está el Espíritu de Dios. No hay más. Para eso está el Espíritu de Dios. Nadie, ni yo mismo, ni nadie tenemos excusa. No, es que he sido tentado. No hay excusa, esa no es la excusa ante Dios. Dios te dice, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué le vamos a decir a Dios? Es que no podía, es que eso era mayor que mí, claro. Y ahora yo te pregunto, ¿qué poder le has dado para que eso sea mayor que tus propias fuerzas? ¿Qué poder le has dado? ¿Y qué poder le has dado a Dios en ese momento para que Dios no te ayude? Porque Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Otra cosa es que nosotros no dejemos que Él nos ayude. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. David había sido el rey escogido por Dios. Había sido el que Dios había escogido entre todos sus hermanos, el menor de sus hermanos, el que menos físico tenía, el que más del precio de su propio padre tenía, que ni lo había contado como hijo cuando el profeta Samuel había ido a ungir al rey. Ese era el que Dios había escogido. Y Dios no se había equivocado. Aquí parece que Dios se ha equivocado contigo, se ha equivocado conmigo, se ha equivocado con David, pero Dios no se ha equivocado contigo. Dios no se ha equivocado conmigo. Él no se equivoca. Él no ve lo que estamos cometiendo, Él ve lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Y dice la Biblia que la buena obra que Él comenzó en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creámoslo, pero vamos a dejarle que Él lo haga. Y aquí Dios no se había equivocado con David. Aunque David había cometido pecado tras pecado, más adelante veremos que cometió asesinato, aparte de fornicación, aparte de adulterio, aparte de estar ahí vagueando, aparte de estar ahí recreándose en el pecado, pero Dios seguía ahí. El problema es que nosotros apagamos el Espíritu de Dios. La Biblia dice que no apaguemos el Espíritu Santo de Dios y que no lo contristemos. ¿Se puede contristar el Espíritu Santo? Cada día lo hacemos. ¿Y sigue estando el Espíritu Santo? Por supuesto. No tenemos que tener el miedo de que ya si hago esto no voy a ser cristiano. No se trata de eso. También veo a muchos jóvenes, a muchos creyentes que tienen siempre ese miedo de uy, es que si cometo este pecado voy a dejar de ser cristiano. Vamos a enfocarnos más en voy a buscar a Dios para que Él me libre de todo pecado y para que me libre de mi carnalidad. Que no nos enfoquemos, no es que si hago esto me voy a separar de Dios. No se trata así.
Está claro que el pecado nos quiere separar de Dios, por supuesto. Pero eso ya lo sabemos. Lo que tenemos que centrarnos en qué, en buscar cada día más a Dios. No en si hago esto me voy a separar de Dios, sino si hago esto cada día me voy a acercar más a Dios. Me voy a acercar más a Jesús. Leer y orar, la Biblia dice que eso me va a acercar a Él, pues lo voy a hacer. Vamos a hacerlo. Mira, el cristianismo es muy complejo, pero a la vez también es lo más sencillo que hay. Se trata de obedecer. El problema es que el ser humano no quiere obedecer. El problema es que el ser humano no quiere sentirse vulnerable. Por eso la gente rechaza creer en Dios. Por eso la gente rechaza en que Dios existe. No porque Dios no exista, porque tienen fe para creer en el Big Bang, tienen fe para creer en la historia, tienen fe para creer tantas cosas, pero no hay fe para creer en Jesús. Simplemente porque no quieren tenerla. La Biblia dice que nadie va a tener excusa ante Dios. Que cada uno va a creer lo que ha querido creer, que cada uno va a pensar lo que ha querido pensar. La creación misma habla de que Dios existe. ¿Quién va a tener excusa ante Dios? ¿Quién va a tener excusa? Nadie va a tener excusa ante Dios. Sino que la ciencia cree todo lo que Dios ha hecho de la nada. No se puede. Entonces, de algo que me he dado cuenta, la gente no es que no cree en Dios, decide no creer en Dios. Hace poco lo hablaba en mi trabajo y digo, pero ¿tú tienes fe para creer en Él? Le digo, ¿tú has visto el Big Bang? No. Y si no lo has visto y crees en ello, ¿cómo se llama eso? Fe. Digo, pues lo mismo yo tengo a Jesús. Yo he visto que Él vino y hizo el jardín del Edén, que le creó vida a Adán y a Eva desde el polvo de la tierra. Yo no lo he visto. ¿Y es algo loco? Claro que es algo loco. Dice, ¿cómo puede ser eso posible? Pero la Biblia no está para entenderla, está para obedecerla. Luego Dios te va a dar el entendimiento por su gracia y misericordia, te va a revelar misterios, por supuesto, pero vamos a enfocarnos en obedecer. Luego el entendimiento ya vendrá, pero vamos a obedecer. Si la Biblia dice que esto no me conviene, no me conviene. Aunque todavía tú no hayas descubierto por qué no te conviene, si la Biblia te está diciendo que no te conviene, te digo por experiencia propia que no te conviene. Aunque no lo hayas descubierto, que me ha ocurrido muchas veces. Yo todavía no he cometido eso, pero ya la Biblia me lo había dicho y digo, bueno, pero a lo mejor no es tal que así en mi vida. Sí lo hay. Dios no se equivoca. Como decía aquí en el Salmo 51, Dios es justo y su palabra es justa. Ella no se va a equivocar nunca, ella es infalible. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? David quiso, mira, yo me pongo en la situación de David, yo soy David, y él quiere ocultar su pecado. Él quiere ocultar el pecado que ha cometido con la mujer de este hombre. Decide ahí hacerle una especie de lisonja, decide una serie de decisiones para como calmar su conciencia, pienso yo. Eso no lo dice la Biblia, pero la situación que estamos viendo es así. Él quiere calmar su conciencia, quiere calmar lo que está haciendo y decide, pues, venga, hoy le voy a decir que se vuelva, que vaya y descanse con su esposa, que descanse en su casa, pero mira lo que hace este hombre. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá está bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Otro pecado más. No solamente estaba pecando sobre pecado, ahora estaba pecando contra un hombre justo, contra un hombre que quería ser un hombre fiel e íntegro. Otro pecado más que acarrea consecuencias. Y David dijo a Urías, quédate aquí, aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Otro pecado más. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, que era el general de David, la cual envió por mano de Urías. Otro pecado más. Al mismo que va a matar, le da una carta para que se lo lleve al general para que lo mate. La cual escribió la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Simplemente da unas pequeñas pinceladas. Vemos que
también hay personas que pecaron aquí, Betsabé y Joab pecaron. Ellos decidieron, Betsabé en su lugar decidió que en ese tiempo hay que entender también, no estoy justificando la decisión de Betsabé de fornicar y adulterar, pero en ese tiempo, si esa mujer rechazaba lo que el rey le pedía, lo más seguro es que o le amenazaba con castigar a su familia o a ella misma la mataba. Entonces, no estoy justificando ni mucho menos la situación, pero justo cuando estamos en un momento entre la espada y la pared, al igual, voy a poner también el ejemplo de Joab y ahora digo lo que quería decir. Joab igual, estaba entre la espada y la pared, como Betsabé. Si ella le decía que no lo hacía, podía matarla. Joab estaba en lo mismo, si él desobedecía la voz de su rey, podía matarlo también. Podía saber que había consecuencias bastante graves de desobedecer la voz del rey. Y así es un ejemplo para nuestra vida. ¿Cuántas veces no nos vamos a ver en esa situación de que si sabemos que desobedecemos la voz de alguien que está superior a nosotros, pero que lo que nos está diciendo está en contra de lo que la Biblia dice, no suframos? No queramos agradar y no queramos hacer lo que esa persona nos está diciendo o lo que ese gobierno nos está diciendo o lo que el rey nos está diciendo para librarnos de las consecuencias del pecado o de las consecuencias de lo que Él me está diciendo. Vamos a acudir a Dios y decir: Dios mío, mira, estoy entre la espada y la pared. La policía me está diciendo que si predico el Evangelio me va a arrestar. ¿Qué hago? ¿Sigo predicándolo o no sigo predicándolo? La respuesta ya la sabes, no hace falta que te la diga. He puesto un ejemplo, tanto otro. El cristiano va a estar en momentos, al igual que Betsabé y Joab, la Biblia tiene para todo, es increíble. Yo iba a hablar de David, pero también podemos sacar una enseñanza. Betsabé y Joab estaban entre la espada y la pared. Si obedecía la voz del rey, no iban a sufrir lo que el rey les podía hacer, pero sí iban a sufrir las consecuencias de lo que yo iba a hacer. ¿Por qué? Por su pecado mismo. Si hago esto, el gobierno me va a hacer esto. Si hago esto, mi familia me va a hacer esto. Si hago esto, aquellos me pueden hacer esto. Pero, y ahora, si hago esto, estoy haciendo la voluntad de Dios. Vamos a verlo de esa manera. Ya las consecuencias, Dios dirá, pero peores van a ser las consecuencias también. Creo que Pedro eso lo dice en una de sus cartas. Si estamos pecando deliberadamente, no sé si era Pedro o Pablo, si estamos pecando deliberadamente, lo que vamos a recibir lo merecemos. Pero si estamos sufriendo por causa del Evangelio, por causa de morir a nosotros mismos, por causa de llevar el nombre de Jesús en alto, las consecuencias que vengan malas, ya sea matarnos, ya sea injuriarnos a la gente, ya sea querer torturarnos, ahí Dios se va a glorificar en medio de eso. Ahí Dios se va a glorificar. Y los demás, los que están alrededor y los primeros que lo van a ver, aquellos que te están queriendo hacer más, van a ver que Dios está contigo. Y eso es mucho más importante que obedecer la voz de cualquier gobierno. No digo que no estoy fomentando, ni mucho menos, ni el odio ni el rechazo al gobierno. La Biblia dice también por Pablo en Romanos que toda esta institución, toda ley está puesta por Dios y hay que obedecerla, por supuesto. Pero siempre y cuando esa ley no vaya en contra de lo que Dios dice. Ahora estamos en tiempo, yo últimamente le pido a Dios mucha sabiduría para saber qué debo de obedecer y qué no debo de obedecer. Primeramente tengo que obedecer porque ahí se va a mostrar mi testimonio como cristiano. Como yo le voy a decir a la gente que soy cristiano si ahora sé que mucha gente ha muerto por COVID y no me pongo las vacunas? No porque yo crea que las vacunas me van a sanar o me van a librar del coronavirus. Ya hemos visto que cuánta gente tiene las vacunas y han pillado el coronavirus. Pero yo no pongo mi esperanza en la vacuna, pero sí me vacuno por respeto, como Esther me decía. Yo, lo tenemos que hacer por respeto a las personas que han tenido o han perdido un familiar. Yo ahora soy creyente y estoy en mi trabajo, ¿vale? Yo estoy en mi trabajo y hay un brote y resulta que todos están vacunados y yo no estoy vacunado. Y yo ahora voy y doy positivo. ¿Cuál sería el pensamiento de la gente? Mira, el cristiano dice que es cristiano, pero por su culpa no hemos vacunado, no hemos pillado todo. Ahora, si de lo contrario hay un brote, yo estoy vacunado, sabiendo que la vacuna ni me da ni me quita, sabiendo que es Dios el que me guarda y el Dios el que permite que tenga el virus o no tenga el virus. Ahora, ¿qué pasa? Todo argumento que esas personas puedan tener en contra mía no lo tienen. ¿Por qué? Porque yo estoy vacunado. ¿Entendéis lo que quiero decir? Tenemos que tener claro eso. ¿Hay que obedecer las leyes? Sí, porque también va a dar testimonio a las personas de que somos cristianos. Y la gente siempre va a mirar, va a esperar de ti lo que ni de ellos mismos esperan. En mi trabajo muchas veces me pasa eso. Ellos saben que ellos no harían eso, pero hace poco me pasó que dije una palabra, estaba hablando y no dije ninguna palabra tan y tal.
ni nada, pero el compañero creía que había dicho una palabrota, se quedó así con la cara descompuesta. Dice yo, digo, ¿qué? Dice que creía que había dicho una palabrota. Digo, no. Entonces, ¿qué pasa? Eso mismo va a dar testimonio a las personas de que es Dios en nuestras vidas. Esos ejemplos tan sencillos van a mostrar a ellos mismos que nosotros marcamos la diferencia, pero nosotros mismos cada día tenemos que entender que el que marca la diferencia es, y mostrarle a los demás que es Jesús quien marca la diferencia, que es Dios en nuestras vidas. Entonces, vemos que las consecuencias de este pecado fue no solo para David, fue también para otras personas. Las consecuencias de nuestro pecado nunca van a ser para nosotros mismos. Los pecados que cada uno cometa va a repercutir en los demás. El pecado de Adán y Eva repercutió en nosotros, pero no por eso nosotros somos mejores que Adán y Eva, no. ¿Cuántas veces no actuamos nosotros como Adán y Eva? En mi trabajo hace poco me dijeron también, pero es que si Adán y Eva fueron los que pecaron, ¿por qué nosotros tenemos que pagar por sus pecados? Digo, es que ¿cuántas veces tú sabes que eso no tienes que hacerlo y lo haces? Y ahí se callan. ¿Por qué? Porque es muy fácil ver lo que los demás deberían de hacer, pero ¿y lo que yo debo de hacer? Yo no puedo controlar lo que Esther va a hacer o lo que Rafa va a hacer, pero sí puedo controlar lo que yo voy a hacer. Y ahora vamos a ver más adelante, y ya termino, que muchas veces lo que condenamos, lo que tanto odiamos, a quienes tanto rechazamos, a quien tanto, siendo cristianos, a quien tanto le tenemos coraje, le tenemos tirria, es porque esa persona está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, de otra manera, o a lo mejor de una manera menos señalada o un poco más señalada, pero está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, y eso mismo ocurrió con David. Después de cometer todo lo que había cometido, vamos al capítulo 12, no hace falta que lo busquéis, lo voy a leer, pero escuchad, y eso sí. Jehová envió a David. Natán era un profeta de Dios. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres. Le cuento una historia a Natán, al rey. Imagínate el valor que tuvo este hombre. Y así tenemos que ser nosotros. Si Dios nos lleva delante de los gobernantes y tenés que predicar la palabra, aunque digamos, pero es que sí. Hoy en día a lo mejor no nos matan en este país, obviamente. No nos van a matar. Pero nos encarcelan. Y dices, pero ¿cómo le voy a decir yo esto a Felipe, que me encarcela? Pero si Dios me dice que lo haga, hay que hacerlo. Y este hombre no temió. Le dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El uno rico era David, el otro pobre era Urías. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado. Esta corderita era la esposa de Urías, que era Betsabé, ¿vale? Estamos entendiendo la analogía que está haciendo aquí el profeta. Y que había crecido con él y con su hijo juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, mirad qué irónico, Natán le está narrando su propia vida y David se enfurece porque sabía que eso no era justo. La historia que le estaba contando Natán sabía que no era justa, porque David, aunque estaba cometiendo pecado y estaba en pecado, pero sabía discernir lo que era correcto de lo que no era correcto. Y aquí se demuestra una vez más que David, vamos a traducirlo a nuestro lenguaje actual, David era un cristiano. ¿Por qué? Porque en cuanto Natán le dice eso, sabe que lo que le está diciendo no es correcto, lo que hizo el hombre rico. Y le dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Esas mismas palabras se las estaba comiendo él, porque él era ese. ¿Cuántas veces no me ocurre eso a mí? ¿Cuántas veces eso no te ocurre a ti? Que lo mismo que tú le estás injuriando o le estás diciendo a otra persona que está mal, lo estás criticando, a lo mejor en ese momento no lo estás cometiendo, pero luego va y lo cometes. Y Dios te dice a través de su Santo Espíritu, mira ya, ¿te acuerdas la semana pasada cuando dijiste que este hacía aquello? ¿Para qué? Entonces, cuidémonos porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos convulsos. Vuelvo a decir, Cristo viene y nuestra carne cada día quiere estar por encima, quiere ser el centro, pero de nosotros depende, ya teniendo la verdad en Cristo, teniendo la palabra de Dios, de nosotros depende a qué debemos de darle prioridad en nuestras vidas y a qué no debemos de darle prioridad. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. No voy a entrar a explicar lo que viene, porque hay distintos puntos en la escatología, hay distintos puntos para explicar este versículo, yo no voy a entrar ahí, pero
Simplemente lo que aquí dice, que si estos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Estamos en tiempos que estamos viendo el cumplimiento de Dios. El hecho de la vacuna, el hecho del pasaporte COVID para todos los sitios que va, está avanzando lo que ya la Biblia decía, cuando sea el gobierno del anticristo, se tendrán que marcar las personas para comprar y vender, y el pasaporte COVID, lo que está sucediendo para preparar el gobierno del anticristo. Simplemente, el cristiano ahora mismo estamos en este mundo, tenemos que obedecer la ley, y si la ley dice que a ese sitio tengo que presentar el pasaporte COVID, ¿lo tengo que hacer? Sí. ¿Dejo de ser cristiano por eso? No. Al revés, eso muestra que quiere obedecer a Dios. Porque obedeciendo a la ley, obedece a Dios. Otra cosa es ya que esa ley me vaya a decir que me ponga ahí algo. No. Y obviamente eso no va a pasar. Para el creyente no tiene que tener temor. Yo veía muchos creyentes con esto de la vacuna tener temor de que si se ponía la vacuna tenía la marca de la bestia. ¿Qué importa? Mira, aunque te metan ahí algo malo, ¿qué importa? Dice la Biblia que cualquier cosa mortífera no nos haría daño. Vamos a ser solamente creyentes para algunas cosas y para otras no. Aunque este mundo quiera hacernos algo más, nos quiera envenenar, nos quiera hacer cualquier cosa con la comida. Yo también veo muchos creyentes preocupados por las comidas, preocupados. Vamos a preocuparnos de cuidar cada día nuestro corazón. Vamos a preocuparnos cada día de yo mostrarle a Rafa, a Andrés, a cada uno de los que estáis aquí que os amo en Cristo. Vamos a preocuparnos por eso. Lo que coma, lo que no coma, lo que tenga aquello, lo que no tenga, que si celebro la Navidad, que si no la celebro, no importa, lo que importa es Cristo. No nos enfoquemos en los complementos, de nada nos va a servir, de nada nos va a ayudar, no nos va a edificar absolutamente en nada, lo que nos va a edificar va a ser Cristo. Amén, aleluya. Con esto yo creo que está bien. Rafa, si quiere compartir algo, decir algo al respecto, y si no, pues hablamos, ¿vale? Que Dios os bendiga. Amén. Si tú no estás, actívate. Mi Dios así te quiere ver. Motívate, no hay tiempo que perder. Decídete.